Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que a buen seguro ha dado mucho que hablar y ha generado un mar de especulaciones en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de una situación que a priori podría parecer sacada de una telenovela, pero que refleja realidades muy humanas y a veces sorprendentemente complicadas. Nos referimos a un momento en la vida de la querida Demet Özdemir, un momento en el que, al parecer, la sombra de la depresión se cernió sobre ella. Y lo que es aún más fascinante, como una figura conocida, alguien con quien compartimos tantas miradas en la pantalla, Can Yaman, emergió como un salvavidas inesperado. Prepárense porque hoy vamos a desgranar esta historia con todos los detalles, analizando lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que esto nos puede enseñar a todos. Si les gusta este tipo de contenido que mezcla el mundo de las celebridades con reflexiones sobre la vida, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que traemos. La verdad es que cuando vemos a estas figuras públicas en la televisión, en las alfombras rojas, llenando las portadas de las revistas, solemos imaginarlas viviendo en una burbuja de glamour, ajenas a las dificultades que a menudo enfrentamos el resto de los mortales. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Y este caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo. Se ha hablado mucho y en muchos foros de que la actriz pasó por un periodo de profunda tristeza, incluso de depresión. Y esto, amigos, no es algo trivial. La depresión es una enfermedad real, una condición que puede afectar a cualquiera, sin importar su fama, su fortuna o su aparente éxito. Imaginen por un momento lo que debe ser sentirse así, estar en el ojo del huracán mediático, mientras internamente se lucha contra demonios que pocos pueden ver. Se dice que este periodo delicado en la vida de Demet coincidió con algunos momentos de pausa en su carrera, o quizás con la presión inherente a mantener un estatus tan alto en una industria tan competitiva. Las redes sociales, que a veces son un arma de doble filo, pueden amplificar tanto las alegrías como las inseguridades. Si a esto le sumamos la constante exposición, la crítica, y la necesidad de proyectar una imagen de fortaleza y perfección, no es difícil imaginar cómo una persona puede sentirse abrumada. Los detalles específicos de su lucha interna no son públicos, y es importante respetar su privacidad. Sin embargo, los rumores y las especulaciones que surgieron en su momento apuntaban a un estado anímico muy bajo, a una falta de motivación, a esa sensación de vacío que tantas veces se asocia con la depresión. Las celebridades viven bajo un escrutinio constante. Cada paso en falso, cada cambio de look, cada palabra malinterpretada puede convertirse en tema de conversación global. Para alguien que está lidiando con una batalla interna tan profunda como la depresión, esta presión puede ser insoportable. La idea de que además de enfrentar sus propios demonios, deben mantener una fachada de felicidad y éxito para el público, añade una capa de complejidad que solo agrava la situación. La exigencia de estar siempre encendida, de ser carismática, de mantener la energía para entrevistas, rodajes y eventos, mientras por dentro se siente un agotamiento emocional abrumador, es un reto titánico. La depresión no entiende de horarios de trabajo ni de contratos millonarios. Es una enfermedad que roba la energía, la motivación y la capacidad de disfrutar de las cosas que antes daban placer. Imaginen la ironía de tenerlo todo en el exterior: fama, dinero, admiradores, pero sentirse completamente vacío por dentro. Es en este contexto de vulnerabilidad y presión donde entra en juego la historia de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es otro actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, famoso por su carisma, su físico y su gran capacidad de trabajo. Él y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y su química fue tan palpable que traspasó la pantalla, generando un sinfín de rumores sobre una posible relación sentimental. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a una fama aún mayor y consolidando su estatus como íconos del entretenimiento. La complicidad entre ellos en pantalla era innegable, y esto alimentó la imaginación de millones de fans que deseaban que esa conexión se tradujera en la vida real. Pero lo que nos interesa hoy no es tanto la historia de amor, ni los dimes y diretes de su relación pasada o presente, sino el papel que Can habría jugado en este momento crucial de la vida de Demet. Los rumores que circularon en su momento sugieren que precisamente cuando Demet se encontraba en uno de sus puntos más bajos, Can Yaman se convirtió en una figura de apoyo fundamental. No como el novio o el amante de las novelas, y no como un amigo o un colega que entendía las presiones únicas de su mundo y que, de alguna manera, le tendió la mano en un momento de profunda necesidad.
La idea de que un compañero de trabajo, alguien con quien se comparte el estrés y las exigencias de la industria, pueda convertirse en un pilar de apoyo es poderosa. Imaginen la escena, en un momento de debilidad, de soledad emocional, cuando el mundo parece gris y las sonrisas son forzadas, aparece alguien que te conoce bien, que entiende las presiones de la fama, que ha estado en tu misma piel y que de alguna manera te saca de tu propio pozo, aunque sea un poco. No se trata de tener todas las respuestas ni de ser un terapeuta, sino de ofrecer presencia, comprensión y un ancla en la realidad. Las anécdotas que circulan son difusas, como suele ser con este tipo de temas. No hay un comunicado oficial de Can Yaman salvó a Demet Özdemir de la depresión. Sería demasiado simplista, ¿verdad? La recuperación de una enfermedad mental es un proceso largo, complejo y profundamente personal. Implica una serie de pasos, a menudo con la ayuda de profesionales, y el apoyo de un entorno cercano y comprensivo. Pero lo que sí parece ser cierto, o al menos lo que se ha transmitido y ha generado tanta expectación, es que su amistad, su cercanía, su capacidad para animarla, para sacarla de casa, para recordarle su valía, tuvieron un impacto positivo. Quizás fueron conversaciones profundas a altas horas de la noche, momentos de risa compartida que rompieron la monotonía de la tristeza, o simplemente la presencia reconfortante de alguien que se preocupa genuinamente por su bienestar, sin agendas ocultas ni intereses superficiales. La industria del entretenimiento puede ser un caldo de cultivo para las relaciones efímeras, donde la amistad a menudo se confunde con la conveniencia o el interés mutuo. Por eso, la idea de que Can Yaman haya ofrecido un apoyo desinteresado en un momento tan vulnerable resalta un aspecto de la conexión humana que es increíblemente valioso. Nos habla de una solidaridad que trasciende las apariencias y las expectativas del público. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los maquillajes perfectos y de los guiones impecables, hay personas reales con emociones reales, con miedos y vulnerabilidades que no siempre se manifiestan en público. Pensemos en lo que esto significa. En un mundo donde las relaciones a menudo se perciben como superficiales, especialmente en el ámbito de las celebridades, este supuesto apoyo de Can Yaman proyecta una imagen de solidaridad y humanidad que es muy necesaria. Nos recuerda que incluso en el brillo cegador de la fama, la conexión humana, la empatía y el apoyo mutuo son los verdaderos tesoros. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor o su alegría como si fuera propio, es la base de toda relación humana saludable. Y en el contexto de la salud mental es aún más crucial. La depresión puede aislar a la persona, hacerla sentir incomprendida, como si nadie pudiera realmente entender lo que está pasando. Tener a alguien que te vea más allá de la superficie, que reconozca tu lucha y te ofrezca su mano sin juzgar, puede ser el primer paso para salir de ese aislamiento. Es fácil caer en la tentación de romantizar todo esto, de verlo como otra historia de amor épica digna de una película de Hollywood. Pero creo que el verdadero valor de esta historia reside en la conexión humana, en la amistad genuina. En la idea de que cuando alguien está pasando por un momento difícil, tener a alguien que te escuche sin juzgar, que te ofrezca una perspectiva diferente, o simplemente que te acompañe en el silencio, puede ser un bálsamo inigualable. A veces la simple presencia de alguien que te importa puede ser suficiente para recordarte que no estás solo en tu lucha, que hay luz al final del túnel, aunque ahora mismo no la puedas ver. Este tipo de situaciones también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿A quién recurrimos cuando nos sentimos mal? ¿Somos nosotros mismos capaces de ser ese apoyo para alguien más? El camino hacia la recuperación de la depresión, o de cualquier dificultad emocional, rara vez se recorre en solitario. Necesitamos redes de apoyo, personas que nos tiendan la mano, que nos recuerden que no estamos solos en esto. La vulnerabilidad no es debilidad, es una parte fundamental de la condición humana. Y reconocerla, tanto en nosotros mismos como en los demás, es un acto de valentía. Y Can Yaman, según lo que se ha ventilado, habría jugado ese papel crucial. Quizás no fue un rescate heroico en el sentido literal de la palabra, de una intervención dramática y espectacular. Pero sí un acto de amistad genuina y valiosa. Un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, la conexión humana, la empatía y el apoyo mutuo son los verdaderos tesoros. La industria del entretenimiento a menudo nos presenta un mundo de competencia feroz, de rivalidades y de egos inflados. Pero historias como esta nos recuerdan que también hay espacio para la compasión, para el cuidado mutuo y para el apoyo desinteresado.
Es importante también señalar la valentía que implica, para una figura pública como Demet Özdemir, atravesar momentos de vulnerabilidad y al mismo tiempo seguir trabajando y proyectando una imagen. La resiliencia que demuestra al enfrentar sus propios desafíos internos mientras continúa dedicándose a su carrera es admirable. Y por otro lado, la generosidad de Can Yaman al estar presente sin esperar nada a cambio, solo ofreciendo su amistad y su apoyo, es igualmente digna de elogio. En un mundo donde las acciones a menudo se interpretan a través de un prisma de interés personal, este tipo de gestos desinteresados brillan con especial intensidad. Hay un aspecto de este tema que me parece particularmente importante destacar. La facilidad con la que como espectadores tendemos a juzgar, a especular, a crear narrativas alrededor de la vida de las celebridades. Cuando las cosas van bien, las admiramos, las envidiamos incluso. Y cuando atraviesan dificultades, nos convertimos en jueces o en detectives de cotilleos, buscando detalles escabrosos o sensacionalistas. Pero la realidad es que la salud mental es un tema delicado, y estas personas, al igual que nosotros, tienen derecho a vivir sus procesos en privado y a recibir el apoyo que necesiten, sin que eso se convierta en un espectáculo. La empatía y el respeto a la privacidad son fundamentales, especialmente cuando se trata de la salud de alguien. Lo que podemos aprender de esta historia, más allá de los detalles específicos y los rumores, es la importancia de la empatía. De entender que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos enfrentarnos a momentos de oscuridad, de duda, de tristeza profunda. Y de la valía de tener personas a nuestro alrededor que nos tiendan una mano amiga, que nos recuerden que la luz siempre puede volver a brillar. La depresión es una enfermedad tratable, y el apoyo social es un componente esencial en el proceso de recuperación. En resumen, hemos explorado la supuesta etapa de depresión que atravesó la actriz Demet Özdemir y cómo, según se ha rumoreado, el actor Can Yaman se convirtió en un apoyo inesperado en ese difícil momento. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la vida de las celebridades, la realidad de las enfermedades mentales y la importancia de la conexión humana y el apoyo mutuo. Nos quedamos con la idea de que incluso en el mundo del glamour, la solidaridad y la amistad pueden ser verdaderos salvavidas, demostrando que la humanidad y la compasión son valores universales que no conocen fronteras, ni siquiera las de la fama. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que estas historias nos enseñan algo sobre la importancia de la amistad y el apoyo? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde alguien inesperado les tendió la mano? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.